Buenas tardes de nuevo, Juan Manuel. Sobre lo que hemos reportado, varios comentarios. Número uno, la cifra de muertos israelíes ya asciende a más de 1.100 personas. Y por cierto, hay 9 norteamericanos fallecidos y hay varios 10 británicos. 10 británicos y hay varios rehenes. Y los comentarios que tenga, bueno, número uno, Hamas, el grupo terrorista Hamas, ha amenazado con matar a un rehén por cada bombardeo que Israel. Buenas tardes de nuevo, Juan Manuel. Sobre lo que hemos reportado, varios comentarios. Número uno, la cifra de muertos israelíes ya asciende a más de 1.100 personas. Y por cierto, hay 9 norteamericanos fallecidos y hay varios 10 británicos. 10 británicos y hay varios rehenes. Y los comentarios que tenga, bueno, número uno, Hamas, el grupo terrorista Hamas, ha amenazado con matar a un rehén por cada bombardeo. Que Israel, por cada vivienda afectada por los cada bombardeos. bombardeo. Lo acabo de escuchar del jefe de Relaciones Exteriores de Hamas, lo acabo de escuchar, por cada bombardeo. Es un de matiz, Israel, es un matiz. Lo acaba de decir. Por cierto, hay más de 130 rehenes. Eso es número uno. Número dos, el Ministerio de Defensa de Israel, el propio ministro ha salido, seguimos hace poco más de una hora la conferencia de prensa que dio, y Israel ha ordenado el cerco total de Gaza. Eso quiere decir no agua, no comida, no suministro de combustible, no suministro eléctrico. Y debo decirle, yo estuve allí en la franja de Gaza. Yo estuve en Sderot, una de las ciudades más afectadas por los ataques de los terroristas, y yo he visto allí caer los rockets de Kazán 1 y Kazán 2 que llevan clavos, balines, por supuesto explosivos. Allí en la franja de Gaza, en Sderot, hay una escuela para niños israelíes e incluso palestinos con discapacidades. Yo he visto los ataques allí, yo he visto las escuelas cuyo techo son de hormigón armado para evitar los bombardeos que desde el 2007 vienen cayendo allí. Y efectivamente en la ciudad de Esquelón, que está ahí mismo en la frontera con Gaza, donde entra el combustible, es otra de las más afectadas. Debo explicar esto. Estos ataques que se produjeron el sábado, y los ataques consistieron de 3 maneras. Número uno, bombardeos de misiles, que la defensa antiaérea israelí, por supuesto que destruyó a varios en el aire. Número 2, y lo más importante de todo, infiltraron varias ciudades, incluso las más importantes, y sobre todo en el sur de Israel, de militantes de Hamas. Ahí es donde las imágenes son dantescas. Ahí es donde se cometen los asesinatos, la toma de rehenes y los bombardeos en los lugares. En todo el territorio israelí que rodea Gaza. ¿Cuándo es que se produce estos asaltos? Y a eso voy, por eso la revelación de Wall Street Journal es tan importante. Bueno, esto se produce en el 50 aniversario, en la conmemoración del 50 aniversario de la guerra del Yom Kippur. El Yom Kippur, que en español quiere decir el día de la expiación, el día del perdón, el día del arrepentimiento, es el día de celebración que en la tradición del Año Nuevo Judío, que comienza el Rosh Hashanah, creo que es el 10º día del 7º mes, que es el nuevo aniversario judío, que es una celebración, una tradición, uno de los pueblos, si no el más, uno de los pueblos milenarios que la humanidad conserva todavía. Y yo me erizo cada vez que he estado en Israel. Ellos calcularon este ataque en el 50 aniversario de la guerra del Yom Kippur, donde Israel derrotó a 2 bandos en el norte, en las alturas de Golán, al ejército sirio, y en el sur, en el Sinaí, a las tropas egipcias. En el 50 aniversario de esa conmemoración es que se producen esos ataques. Y Wall Street Journal ha revelado que el régimen iraní, el régimen teocrático de Irán, ayudó y estuvo y fue uno de los componedores de batea, dicho en buen cubano, en las primeras reuniones para planear estos asaltos con Hamas y Hezbollah. En el Líbano. En el Líbano, en Beirut, señores, en el norte de Israel. Lo otro que te quería comentar, 2 cosas más, Juan Manuel. Mucha gente ha señalado si se produjo una falla en los servicios de inteligencia de Israel. Eso está en toda la prensa. Yo debo explicar, para quien no conoce, el sistema de inteligencia de Israel es
complejísimo y quizás, junto con el de los Estados Unidos y de los británicos, una de las estructuras de servicios de inteligencia más complejas y más afinadas que hay. Tiene 5 servicios. Uno es el Amán, que es los servicios de inteligencia del ejército israelí, de la IDF. Otro es el Mossad. Todo el mundo ha dicho, no, la culpa la tiene el Mossad. La gente no sabe. El Mossad es el Servicio Exterior de Inteligencia y Operaciones de Israel. Tiene el Shabbat, que es el Servicio de Inteligencia y Contraespionaje y de Seguridad de Israel al interior. Cuida a las embajadas, cuida a los ciudadanos. Es como, digamos, nuestro Homeland Security, es el Shabbat. Y además tiene el Centro de Inteligencia de la Policía Nacional, que está en todos lados. Usted camina por Jerusalén y en cada esquina prácticamente usted ve un policía. Y tiene el Centro de Investigaciones Políticas, que es la inteligencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. La historia dirá si efectivamente fue una falla o no de los servicios de inteligencia israelíes. Yo todavía lo dudo, a pesar de que muchos analistas lo he oído en la prensa norteamericana hablando de esto. Pero esto fue un ataque muy planeado y sobre todo con el apoyo de Irán. Yo lo último que quiero decir, Juan Manuel, a propósito de algo que comentó José Antonio, es la posición. Si usted lee la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen castrista, de la dictadura cubana, usted lee la primera línea, y aquí la tengo, no la mencionamos, pero la leo. Dice lo siguiente el gobierno de Cuba: la República de Cuba expresa grave preocupación, dice: esto es consecuencia de 75 años de permanente violación de los derechos inalienables del pueblo palestino y de la política agresiva y expansionista de Israel. Es decir, señores, esta agresión que ha sufrido el principal aliado de Estados Unidos en Medio Oriente, la única democracia que hay en el Medio Oriente, estos ataques son culpa de Israel, según el gobierno cubano. Eso es lo que ha dicho Cuba en la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, que este es me dijiste que el 60... Este es el 50 aniversario de... A ver, la historia de Israel. Israel es un país que ha estado permanentemente asediado. Está en el corazón del Medio Oriente. Y desde la estructura, el nacimiento del Estado de Israel en 1948, después de los acuerdos en Naciones Unidas, que le dieron a Israel finalmente la promesa que tanto Inglaterra, Gran Bretaña y Francia habían hecho después de la Primera Guerra Mundial. Finalmente el Estado de Israel pudo nacer en el año 48. E inmediatamente tuvo que pelear lo que se llamó la Gran Guerra, la Guerra de Independencia, en el año 48. Desde ese año para acá, cada año, en cada minuto, la estabilidad, la tranquilidad y la paz en Israel ha estado en juego. Después, en el año 67, con la famosa guerra de los 100 días, de los 6 días. De los 6 días, la famosa guerra de los 6 días, igual. Y en Septiembre Negro, cuando ocurrieron los asesinatos en las Olimpiadas de Múnich, 11 atletas israelíes fueron asesinados por el grupo terrorista Septiembre Negro. Y si usted estudia... No, y en el 73, la guerra de Yom Kippur. Y la guerra de Yom Kippur hace 50 años. Donde, por cierto, Cuba ha alardeado en el periódico Granma, y nosotros lo mostramos en el programa, de que 800 tanquistas cubanos participaron en la guerra y fueron derrotados junto a Siria contra Israel. Y fueron derrotados. Hay una serie extraordinaria israelí que la recomiendo siempre, que hay que ver, en el norte, en la meseta del Golán, que divide a Israel con el Líbano, Jordania y Siria. El ejército sirio fue apaleado y por el ejército israelí. Y la proporción era de 1 a 10. Un combatiente israelí por 10 sirios. Y los tanques sirios fueron derrotados en la meseta del Golán. Entonces, esa nación aliada de los Estados Unidos hoy está bajo la lupa del terrorismo. Y yo sí creo que esta vez Israel tiene que tomarse muy en serio si acabar completamente con Hamas, Al-Fatah, la yihad islámica que se ha pronunciado, Hezbollah en el norte, en el Líbano. Yo vi las banderas de Hezbollah ahí en las alturas del Golán. Las banderas de Hezbollah en el Líbano están antes, las banderas amarillas, antes que las banderas de la Organización de Naciones Unidas. Es decir, lo que estamos viendo es, y por eso apoyo y aplaudo
y con esto termino, la declaración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cuando dijo el domingo: Israel tiene todo el derecho a defender a sus ciudadanos y defenderse como nación, y Estados Unidos estará al lado del pueblo de Israel. Ahora, a la misma vez, ya sin ánimo de politizar aquí a nivel nacional el tema, hay gente que también cree que esos $6,000 millones que de la acuerdo. administración le... Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.